Can you hear me now? En realidad yo siempre me sentí cercana a poder jugar con la música, que en nuestro idioma no es la misma palabra, pero en inglés sí, eso me hace mucho sentido igual como el jugar. Y desde pequeña participé en todas las instancias que pude. Yo crecí en una población en Talcahuano y estudié en una escuela pública. Y mi profesor de música igual fue muy importante, sobre todo entre los 12 y los 14 años, que empecé a tocar flauta dulce, zampoña, y cuando tenía como 16 ya empecé a tocar guitarra. Ahí algunos amigos me facilitaron instrumentos, y no me atreví a estudiar en realidad música porque la única opción como desde el mundo profesional que tenía en mi ciudad era pedagogía. Y yo en ese momento, con 17 años, la verdad pensaba que iba a ser una terrible profesora. Ahora, ahora que me ha tocado hacer clases de voz, me encanta y respeto, pero por respeto a la docencia igual. En ese momento pensé que no lo iba a poder hacer y todo. Y finalmente me decidí por antropología, bastante rebuscada decisión porque tenía que ver con la etnomusicología, mi decisión de entrar a antropología. Y, y de ahí de a poco se fue tejiendo todo, como que ha sido, creo que en los momentos más duros de mi vida, la música me ha dado muchas bendiciones, como abundancia, la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, de conocer otras personas. Como que es súper difícil imaginar mi vida sin la música ahora. Como las cosas fueron fluyendo de manera súper natural, a pesar de cómo creo que todo, bueno, todos nuestros caminos están permeados por nuestras realidades socioeconómicas y culturales, territoriales y todo. Y creo que la música me ha permitido cierta libertad, como de poder transitar y moverme en otros lugares donde a lo mejor no hubiera sido posible de otra manera. Y cuando entré a antropología, igual fue un momento igual bien amplio, como de entender más contextos culturales, realidades, comprender más profundamente lo que pasa, por ejemplo, en el sur de Chile con la nación mapuche, con todos los pueblos que conforman la nación y cómo a lo largo de la historia han sido oprimidos, como que lamentablemente los programas curriculares de educación normal en Chile nos hablaban, por ejemplo, de los pueblos originarios como algo extinto en su relato. Entonces, fue todo un andar de ir redescubriendo una realidad que estaba permeada antes como por los medios de comunicación, digamos, cuando uno es más pequeña, más ingenua también. Y fue un despertar y también de cuestionarme en el momento de que ya voy a poner mi energía en esto, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Por qué razones? ¿Por qué cantamos cuando cantamos? Y ahí, bueno, yo creo que permeaba por la misma actividad que te comentaba de tocar para distintos movimientos políticos, sobre todo en la universidad, me ponía yo a disposición de que si me invitaban para un evento solidario o si me invitaban para defender alguna causa, siempre estuve ahí, entonces las letras también fueron ligándose a todos esos procesos y en el 2010, el 2015, cuando estuve en Pichirropuy, que es una pequeña localidad en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. Ahí igual fue un proceso muy, muy bonito porque en el fondo fue mezclar el trabajo de la antropología, del rescate de memoria con la creación de canciones. Y me parece muy poderoso ese ejercicio porque develó, en el fondo me da la impresión de que trabajar con nuestra identidad y con nuestra memoria también tiene que ver con nuestra autoestima colectiva, como cómo nos vemos a nosotros mismos como pueblo, como comunidad, y eso igual me pareció hermoso de poder facilitarlo a través de la música y del arte, y poder ir dejando esos vestigios a través de las canciones. Chile tiene una tradición muy linda que para mí tiene mucho que ver con Violeta Parra, con Víctor Jara, con los cantores populares, y con la nueva canción chilena también que emerge poco antes de la dictadura y que también resiste durante esa época y donde los cantautores efectivamente tienen una participación bien activa, donde en los encuentros, en las peñas folclóricas, en todos los espacios de resistencia donde hay música, y es como nuestra herencia. Yo estudié antropología en la universidad y en la Facultad de Ciencias Sociales igual siempre hacíamos encuentros y cosas como manteniendo siempre muy ligado como a la política y la música.
iban de la mano. Y de esa tradición igual, bueno, tiene que ver con la historia, pues con la Violeta y sus resistencias, no solamente como creadora, sino también tratando de abrir otros espacios. Víctor Jara, que también no solamente componía, sino trabajaba en las distintas poblaciones, después de haber tenido una gran trayectoria en teatro. Como muchos artistas independientes, también empecé a aprender a producir y generar espacios porque habían pocos lugares donde difundir nuestro trabajo, habían pocas invitaciones, también la equidad es un tema pendiente, ¿no? A nivel latinoamericano, mi ciudad no es la excepción. Y de a poquito fui también aprendiendo acerca de la producción, de generar espacios y todo. Y estos 15 años han sido un poco de eso, como de crear canciones, de compartirlas, de ir y venir, porque la verdad igual no he estado exento de sucesos. Cuando saqué mi primer disco, después vino el terremoto y el tsunami en mi ciudad a los meses. Y luego, estando en Valparaíso, igual, bueno, vinieron otras cosas, así que ha ido como, la música ha ido, siempre he trabajado para la música, pero en lo de la cantautoría ha sido como intermitente un poco. Y ahora estos últimos años yo creo que como desde el 2017 ya empecé como a tratar de darle más continuidad, dedicarle más tiempo y al mismo tiempo que en realidad acepté de que me gustaba también producir y seguimos tratando de impulsar espacios que sobre todo enfocadas como en tratar de contribuir en la disminución de la brecha de género para poder llegar a la anhelada equidad. El Festival Internacional de Mujeres Músicas partió con el nombre de la WEN, que es el nombre que se le da a las plantas medicinales en la nación mapuche. Nació como un apapacho, diríamos, como en plena pandemia, y en buen chileno, con mis compañeras cofundadoras, lo que queríamos era ayudar a parar la olla, es decir, que hubiera dinero para la comida. Y ahí habían algunos fondos concursables que pudimos acceder y repartimos así como hasta el último peso para que alcanzara para todas. Y así partió el festival de manera online, con invitadas internacionales y apostando como a hacer un espacio también de contención, de compartir una visión y de dar y de relevar el trabajo de las creadoras, porque lamentablemente, así como lo muestran las cifras de Ruidosa y un montón de otros estudios, la participación de las mujeres en los carteles de música latinoamericanos ni siquiera llega al 20%, que es también la cifra de inscripción de autoras en la Sociedad Chilena de Autor, la SCD también, somos apenas un 20% de mujeres participando. Y la verdad yo veo tantas amigas que no solamente pienso como en los espacios donde me gustaría estar y todo, sino que también pienso como en las otras colegas, compañeras, creadoras máximas que veo que no las están invitando. Y veo que no están participando de espacios donde yo creo que merecen estar por talento de sobra y en esa desesperación, ajá, ¿por qué no las invitan? Es que surgió como la idea de mantener este espacio, y igual ha sido como eh, una pequeña lucha, digamos, por cambiar esas lógicas, porque claro, genera resistencia, pero resulta que si no hubiera cuotas, evidentemente ya como por iniciativa propia no nos están incluyendo. Entonces, si no fuera por cuotas, al final, más allá de que como de que uno pueda mostrar la música, se trata del acceso al trabajo. Y eso es lo que también tratamos de hablar un montón cuando estamos en estas gestiones, porque se valora, por lo menos en Chile, acá se siente mucho más ligero esa parte, como que es mucho más valorado el arte como trabajo, pero en Chile todavía te dicen al tiro, ya, pero ¿en qué trabajas? Como ya, tú cantas, pero ¿en qué trabajas? Puede ser muy agotador igual como esa parte. Y con el film lo que queremos es eso también, como contribuir en esos cambios de paradigma, poder meternos también en los medios de comunicación con la excusa de la difusión del festival, poder difundir más el trabajo de las mujeres y también poder ser un punto para poder ampliar el circuito en Chile cuando hacen el esfuerzo las compañeras de otros países del mundo y llegan a Chile y solamente se reduce Santiago. Entonces la idea es poder ampliar ese circuito, que ese esfuerzo pueda ser más amplio. Así que ahí seguimos, seguimos incansablemente y lo hermoso igual, que lo mencionaste igual, Karina, que yo creo que está eso de que somos un montón,
de que hay una cosa media implícita en nuestro movimiento, que no es necesario que hayamos firmado nada ni que militemos formalmente en nada, porque el feminismo y el activismo por la música y por el arte y las culturas nos une, y eso es muy... A mí me da mucha fuerza pensar eso, que aunque ande sola en alguna, nunca estoy sola. La primera edición teníamos igual como un mini componente formativo, que en realidad hicimos varias charlas que tenían que ver con el autocuidado y el bienestar en contexto de pandemia. Y cuando hicimos la segunda edición, transformamos esos talleres en talleres presenciales y que enfocados en la formación para artistas independientes. Y tuvimos talleres pues, de cosas técnicas con un sonidista de Santiago, Caro Pérez, tremendo. Y bueno, eso es lo otro bonito, que igual, bueno, mujeres y disidencias, igual hay compañeras y compañeros que están ahí participando. Y lo otro que tratamos de hacer también fue generar espacios seguros de formación, porque muchas veces como que el bien llamado mansplaining puede ser del terror y apaga y cohíbe esos ímpetus de conocimiento de muchas compañeras que saben menos o que quieren aprender y no encuentran la forma de acceder a ese conocimiento. Y los talleres estuvieron súper concurridos y lo hermoso fue que hubo gente de todas las edades. Habían también señoras, no sé, pues digo, 50 años, 60 años que querían conocer, otras que tenían, no sé, 40 y recién querían sacar una primera canción. Y nos dio mucho gusto que se atrevieran a participar, o chiquillas que estaban recién, no sé, pues en sus 20, en sus primeros 20 y como que queriendo participar de la música y aprender. Y fue muy bonito porque además como de lo que todas las profesoras bueno, mujeres y disidencias fueron las profes, les profes, gente muy generosa y muy bonito, y se va armando como esta red, este tejido y esta complicidad de que estamos juntas en este proceso de aprendizaje y de tránsito. Y esa parte fue muy, muy bonita, eso fue toda la primera semana. Y cuando llegamos como al último día, que era el día del concierto, la mayoría de las chicas que había participado en los talleres también se volcaron a ser parte de la audiencia, estaban adelante. Y eso igual fue muy bonito porque ya había una camaradería que se había formado durante el proceso del festival. Y en el festival mismo, en realidad lo bonito igual fue probarnos nuestra capacidad de poder producir grandes eventos también, como que la brecha de género no solo a nivel de artistas, también a nivel de productoras, de gestoras, de comunicadoras, bien sabrás. Entonces, también fue eso, como probarnos a nosotras mismas y probar a nuestro entorno, en realidad que somos capaces de cumplir con los estándares más altos de hacer encuentros de calidad, con el timing a la hora, con la técnica precisa, con toda la gente bien alimentada. Y eso, bueno, y ahí yo creo que hay un cambio como se nota la perspectiva femenina, y quizás eso sí tiene que ver con nuestras ancestras, que nosotras, bueno, a mí por lo menos siempre me inculcaron que había que tratar bien a las visitas, y nos preocupamos de todos esos detalles que a veces, muchas veces se dejan de lado, ¿no? En las producciones culturales, como que haya agua para todos, que puede ser muy básico, pero por ejemplo el cuerpo técnico nos dijo que nunca habían tomado tanta agua en un evento, como que no lo, o que no sé, el acceso a la alimentación. O que tuvimos, por ejemplo, para los elencos internacionales, que fueron Rebeca Lane y Marraza, de Guatemala y de México respectivamente. Ellos andaban con sus bebitos, una niñita y con un bebé, y teníamos también un niñeras para que les acompañaran. Entonces, como creemos que esos detalles logran hacer una diferencia y que son importantes como de practicarlos y también de popularizarlos, como de educación popular, ¿no? De cómo queremos que esto funcione de una manera más amorosa, porque es nuestro trabajo y la idea es que lo pasemos bien y que estemos bien, no que estemos sufriendo. Y esos años 2018-2019 también estuve volviendo a tocar, de a poco, volviendo a componer y haciendo un montón de clases de voz. He sido parte de las escuelas de rock en Chile como profesora, y el 2019 igual eso me permitió viajar de Arica a Punta Arenas. Y en ese tiempo yo vivía en Santiago, y el 2019 cae la revuelta. Que empieza el estallido, ese 18 de octubre que jamás olvidaremos. Y fue bien fuerte, la verdad. Pues, no, nos pasaron muchas cosas simultáneamente, lo conversábamos. Yo vivía con otras amigas, músicas, artistas, y la verdad al principio tuvimos miedo, porque conocíamos la historia de nuestro país y sabíamos que a los que habían perseguido eran los artistas. Sabíamos que habían perseguido a la gente divergente, y nosotras encajábamos perfectamente con ese perfil.
y dormíamos con la puerta con una tranca gigante, con un palo atravesado, por miedo a que llegara la policía o que... Y estuvimos yendo a la calle un montón con las compañeras de Tramos, la red de trabajadoras de la música, y, y fue un espacio muy bonito de activismo y de contención. Pasamos mucho tiempo en asambleas, pasamos mucho tiempo haciendo ollas comunes, conversando de las cosas que nos ocurrían, las que sentíamos, pasando tiempo juntas porque teníamos miedo también de que iba a ocurrir, la incertidumbre del trabajo también, que todo se había desvanecido. Y dentro de todo el horror que hubo de la violencia estatal y todas las cosas que ocurrieron, eso fue muy hermoso, el contraste como de cómo emerge el amor y el cuidado entre pares frente a esas situaciones. Y luego ya, bueno, octubre fue muy intenso, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y luego marzo cae la pandemia. Y ahí fue muy extraño en realidad el proceso político que vivimos. Yo tuve que volver a mi ciudad porque definitivamente los trabajos se habían ido, se habían desvanecido. Que bueno, el 2021, 2022 ya retomo como la música y ahora trabajando en canciones nuevas y pensando igual bien como que he estado escribiendo un montón, como creo que lo que más me conmueve son ese tipo de cosas que conversábamos, lo que tiene que ver con el trabajo de la memoria, con los territorios, con las historias cotidianas que son más sencillas. Creo que me gusta esa herencia de la lírica latinoamericana, que va dejando vestigios de cómo vivimos nuestras vidas, de cómo son nuestras realidades y todo. Y, y sí, pues bueno, mi madre que me ponía música y me ponía Silvio Rodríguez, Inti Illimani, Pablo Milanés. Entonces esa fue la herencia cancionera con la que empecé. Bueno, Sui Generis también, recuerdo Los Rodríguez, un montón de música de esas épocas, setentas, ochentas. Y después más grande, de hecho, bueno, me acuerdo que cuando era más pequeña y escuchaba a Charly García era como alguien, como decía, ay, como muy loquillo, como que no comprendía de todo y ahora cada vez escucho más a Charly o a Spinetta y todas esas cosas, pues. Y, y eso fueron los últimos años. Así que antes del trueno era una y luego de la pandemia y todo, claro, definitivamente he cambiado. He cambiado, sobre todo en relación a las cosas por las que donde ponemos el foco de lo importante. Creo que para eso también sirven las tragedias. La primera vez que sentí eso fue durante el terremoto y el tsunami del 2010, como que se ve más claro las cosas que son realmente importantes. Le pusimos Gira Viento Sur porque en realidad yo le comentaba también a Sonia del Colibrí, con quien trabajo acá, de que cuando va a haber buen tiempo en Concepción, en mi ciudad, decimos que cuando hay viento sur es que ya va a cambiar el tiempo, que va a venir mejor clima. Entonces tenía ganas de que tuviera algo más fresquito, más liviano, más ligero, como este transitar en este nuevo ciclo.